a don Ariel León, asesor jurídico de la comunidad Coya Pay Otto. Adelante, por favor, don Ariel. Aquí le vamos a dar. Ahí no. Ahora sí, está listo. Imenaya Cachanquis, Ayinchisi, Panaicuna, Huequicuna. Eh, Mi nombre es Ariel León Bacián. Se supone que hoy día va a venir con la hermana Ercilia Araya Altamirano, que es la presidenta de la comunidad Payote, enviar las excusas porque hoy día tuvimos una actividad con la ministra de Minería en la región. Así que me mandaron a mí para enfrentar en solitario la comisión. Es un honor nuevamente estar en la Cámara de Diputados exponiendo ante ya varios parlamentarios que nos han escuchado antes respecto a este tema, por lo menos una vez en la Comisión de Minería. Y respecto al mandato de la comisión, tenemos una noticia que entregar. Ustedes ya nos conocen, nosotros somos la comunidad que paralizamos la licitación del litio Sebastián Piñera, también anulamos la resolución de calificación ambiental del grupo 5, del grupo Errázuriz en Maricuca, que está aprobada, la anulamos. Estamos en actual consulta indígena, en virtud de que no se consultó en ese momento, se aprobó sin consulta indígena. Ninguno de los proyectos que se aprobaron en el proyecto anterior fue aprobado con consulta indígena. Salar Blanco tampoco. Nosotros lo tenemos demandado en los tribunales ambientales, que es una causa que tiene más de un año en acuerdo. El Tribunal Ambiental todavía no emite sentencia al respecto. Y nuestra pretensión siempre, evidentemente, fue defender los derechos de la comunidad, tanto los derechos al medio ambiente, como también las compensaciones que las comunidades evidentemente tienen que recibir por los impactos evidentes que la industria del litio va a producir, principalmente respecto al derecho al agua. Y en ese sentido, la comunidad no se pierde, se hizo un análisis político y ese análisis político y jurídico concluyó que Chile tiene derecho a desarrollarse, evidentemente, pero tampoco los pueblos originarios estamos obligados a recibir todos los impactos sin chistar, digamos, sin decir, esto tiene que ser de alguna manera razonable, porque el cambio climático, la crisis ambiental a nivel mundial no la provocamos nosotros. Hemos estado generaciones advirtiendo los graves efectos ambientales que la industria puede producir y la industria del litio no se sustrae a ello. Desde esa perspectiva, luchamos por los derechos de la comunidad con estas demandas eh, y lo que pretendemos es que haya un equilibrio y ese equilibrio se garantiza a juicio de la comunidad solamente dando diversidad al mercado. Que participe las empresas del Estado, por cierto, que participen, que participe el mundo privado, por cierto, que participen, es la idea, pero siempre resguardando los derechos de la comunidad y resguardando los equilibrios entre la empresa pública y privada. Y en ese sentido, habiéndonos reunido con don Máximo Pacheco en varias oportunidades, se nos hizo la convicción de que Codelco tenía en ese momento una pretensión de monopolio, una pretensión de ni siquiera dejar explotar en AMI el litio. Y organizamos un encuentro, un seminario de la Universidad de Chile, donde estuvo la ministra de Minería, estuvo don Máximo, destacados profesores, la comunidad lo organizó, nosotros lo organizamos en conjunto con un profesor de la Escuela de Derecho de la Chile, y don Máximo reiteró su posición de que ellos eran los únicos que iban a explotar el litio, lo cual a la comunidad no le satisfizo, en el sentido de que esperábamos que la diversidad nos protegiera de las conocidas malas prácticas financieras y ambientales de Codelco. No, nosotros no venimos a hablar mal de Codelco así porque sí, evidentemente uno ve la lista de los juicios en los tribunales ambientales de Codelco, son numerosas. Gobierne quien gobierne, es increíble, pero termina un gobierno, comisión investigadora de Codelco, sumarios que no llegan a ningún resultado, querellas criminales, por fraudes millonarios, ¿no? 5.000, 6.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares. El último, la compra de un horno, la reparación de un horno, en una licitación en la que ganó una empresa que se había constituido 3 meses antes de la licitación. Entonces, no nos pidan a nosotros que lo vemos, no es cosa de ver las noticias, bueno, evidentemente vemos las páginas de Contraloría, vemos los resultados, las demandas de los tribunales y son datos indesmentibles. Y desde esa perspectiva presentamos otra demanda más, y que es la que venimos a informar aquí hoy. Eh, Como les señalamos, ya la de la licitación del litio ya se presentó, ya anulamos la del Grupo 5, está en pendiente la resolución del Tribunal Ambiental en el caso Salar Blanco. Presentamos una nulidad de contrato, la nulidad del contrato del acuerdo entre SQM y Codelco. La presentamos, sí. Está presentada hace algo de 3 semanas, si la pueden consultar. Es difícil meterse al sistema del Poder Judicial,
pero es la C5333-2025, tercer tribunal. C5333 del año 2025 del tercer juzgado civil de Santiago. Es una nulidad de contrato. Y en ese sentido, nosotros nos hicimos parte de la demanda del recurso de protección que presentó el Consejo de Pueblos Atacameños al acuerdo Corfo-Soquimich, el año 2021, si no me equivoco fue eso. No, antes. Y en ese 2018, exactamente. Tiene razón, diputado Tapia, presidente. Y ahí nos hicimos parte porque en ese acuerdo, en una cláusula de la cual nos enteramos por la prensa, se señalaba que lo mismo que se iba a aplicar esta asociación, ¿no?, en el salar de Atacama, que está al interior de Antofagasta, lo mismo se iba a hacer en el salar de Maricunga, al interior de Copiapó. Y nosotros ni nos enteramos, es nuestro territorio, probado en juicio, en tribunal, hemos ganado demanda con ese argumento, que es nuestro territorio, y indefectiblemente es nuestro territorio, pero no se nos informó, no enteramos por la prensa, demandamos, nos hicimos parte en realidad de la demanda del Consejo Pueblo Atacameño, y la Corte Suprema denegó esa demanda. Nosotros íbamos como parte secundaria, no teníamos la responsabilidad principal, nos hicimos parte, pero la Corte Suprema rechazó esa demanda señalando un recurso de protección no es una demanda eficaz en contra de un contrato, vaya por la vía idónea. ¿Y cuál es la vía idónea para dejar sin efecto el contrato? La nulidad de derecho privado. Hay otras técnicas, podríamos haber empleado otras vías, pero esa es una. ¿Qué es lo que decía la Corte Suprema en esa sentencia? Para anular un contrato se requiere un juicio de largo aliento, no un recurso o una demanda judicial de urgencia, como es el recurso de protección, que no tiene probatorio, no tiene testigo, no tiene prueba documental, la tiene muy limitada, pero es un juicio de urgencia, es un juicio muy rápido. Entonces, háganlo por la vía idónea. Pues bien, ahora que hay un acuerdo, un nuevo contrato entre Codelco y Soquimich, nosotros lo leímos, está en la web, digamos, y nos dimos cuenta de que habían razones para efectos de demandarlo. ¿Y cuáles son los fundamentos de esa demanda? Bueno, básicamente, en este contrato hay dos partes. Una parte que es de naturaleza privada, que es SQM, y la otra parte es una empresa del Estado. Es el fisco, el que se representa, se hace carne a través de una empresa del Estado que es Codelco, que es una empresa creada por ley, que de acuerdo a resoluciones expresas de Contraloría, de hecho es una empresa pública y parte de la orgánica de los servicios públicos del Estado, que además, de acuerdo a la ley 19.880, que es la ley de procedimiento administrativo, sus decisiones los toma un ente colectivo, que es un directorio, a través de un acuerdo, y la tramitación de ese acuerdo es por vía administrativa. Hay una carpeta administrativa, hay timbre, hay una resolución administrativa de Codelco en orden a aceptar las cláusulas que negoció previamente con SQM. Por lo tanto, si es una empresa del Estado que decide aceptar un contrato con una empresa privada en territorio indígena, entonces, ¿dónde está la consulta? La consulta indígena. Artículo 6 y artículo 15 del convenio 169. Toda medida administrativa que tenga impacto directo en derechos de los pueblos indígenas tiene que ser consultada. Pues bien, nosotros evidentemente tenemos la convicción, y eso es lo que estamos discutiendo en tribunales, de que este contrato, más bien no el contrato, sino que más bien la manifestación de voluntad de Codelco, que asume la forma de acuerdo y de carpeta administrativa, de resolución, de una resolución administrativa, tiene que ser consultada. ¿En virtud de qué? Bueno, evidentemente la que está demandando es la comunidad Payote, y evidentemente, como en toda demanda, tiene que alegar un interés personal esta comunidad. Y ahí aparece otro elemento más del mandato de esta comisión, que es la transferencia de las 300 concesiones de SQM a Codelco. En el fondo, lo que nosotros entendemos es que este contrato lo que hace es transar territorio indígena sin consultar a los indígenas. Y de acuerdo a sentencias expresas del Tribunal Constitucional, la propiedad indígena está en igualdad a los otros tipos de propiedad. ¿Qué es lo que dice la Constitución en el 19 número 24 de la Constitución actual? El Estado debe proteger los distintos tipos de propiedad, las distintas especies, la propiedad en todas sus especies. Y cuando el Tribunal Constitucional revisa esa norma, señala en una sentencia expresa que todos los tipos de propiedad
son iguales y la propiedad indígena tiene la misma categoría que la propiedad superficial, la misma categoría que la propiedad minera, evidentemente con distintos medios de defensa, pero es una propiedad que en teoría no se puede despreciar. Y nosotros entendemos que en virtud de este contrato se despreció, porque no se tomó en consideración a la hora de celebrar el contrato. En sesión de la consulta indígena del contrato especial de operación, del contrato especial de la modificación del contrato especial de operación en el Salar de Maricunga para Codelco, y evidentemente para Salar Blanco, porque esa es la empresa que compró Codelco para efectos de explotar el Salar de Maricunga. Felipe Kilian, el gerente general de Salar Blanco, el actual gerente general de Salar Blanco, en la sesión donde él se presenta, digamos, él nos señala que estas 300 concesiones van a ser utilizadas para incorporarlas al proyecto Blanco y aumentar la producción de litio en el salar. Entonces nosotros le señalábamos, bueno, ¿cuáles son los resguardos ambientales que ustedes van a proponer para efectos de no afectar el salar? Un salar que, de acuerdo a lo que señaló la Comisión Nacional del Litio de la expresidenta Bachelet, es un salar especialmente frágil, con un proyecto además que con una enorme preocupación para las comunidades, no va a tener tecnologías limpias, va a ser por evaporación, como en el salar de Atacama. El gobierno y el Estado, pero le está haciendo la vida de a cuadrito a los proyectos que tienen extracción directa, que tienen tecnologías limpias, pero al proyecto que no tiene tecnología limpia le está dando la pasada. Nosotros no entendemos esa lógica. Evidentemente, Felipe Kilian nos señala que, claro, eso se va a ver en la parte, en la evaluación ambiental posterior, cuando estas 300 concesiones sean incorporadas y demás. Pero seguridades no tenemos. De hecho, nosotros tenemos la firme convicción de que la política nacional del litio y las consultas ambientales de los proyectos en específico ni siquiera deberían tener el procedimiento de consulta indígena propiamente tal. De acuerdo al estándar internacional, cuando un proyecto amenaza de tal forma la forma de vida de una comunidad y su medio ambiente que existen posibilidades de extinguirla, el estándar sube. Y no se requiere solamente la consulta indígena, se requiere arrancar el consentimiento de las comunidades. Eso es sentencia Saramaca, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia expresa. Nosotros conversábamos hace poquito con la ministra de Minería, la semana pasada, digamos, en el ministerio. Fuimos con la hermana del ministerio y ella nos señalaba que es que el consentimiento no existe. Nosotros leímos el artículo 15 del convenio, y el artículo 15 del convenio 169, que es ley chilena, aprobada por este Congreso, por ambas cámaras, señala que el consentimiento existe. En la hipótesis de desalojo o necesidad de que una comunidad se vaya de su territorio. También el artículo 27, letra C de la ley indígena, cuando se requiera hacer prospección científica en cementerios históricos de una comunidad. También existe el consentimiento de manera expresa, o sea, desde el año 93, ni siquiera hay que remontarse al 2008, el convenio 19, desde el año 93 se acepta el consentimiento como estándar de manifestación de voluntad de los pueblos originarios en el derecho chileno. Y evidentemente nosotros entendemos que si el riesgo es que el salar sea destruido en virtud de la utilización de evaporación y no de tecnologías limpias, entonces el estándar sube. Pese a ello, evidentemente como pueblos originarios hemos sido extremadamente comprensivos, hemos participado en un proceso de consulta indígena, pero nos preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a exigir consulta indígena? Cuando todas las señales que se nos dan son señales peligrosas respecto del medio ambiente, peligrosas de nuestra forma de vida. Quiero señalar responsablemente porque participé diría yo, el 99% de las sesiones de esa consulta, de la consulta del SEOL de Salar de Maricunga, que no hay medidas suficientes para poder abordar el posible desalojo de las comunidades. O sea, medidas económicas de cantidad de recursos suficientes para compras de tierra en territorios alternativos para que las comunidades se puedan mudar si es que el salar se seca, no hay. No existen garantías. Desde esa perspectiva, nosotros creemos que esta demanda es valiosa. Le pedimos la nulidad relativa. Los que son abogados, no sé si se acuerdan de las formalidades habilitantes, que son las formalidades que provocan nulidad relativa y que son aquellas consagradas en la ley en favor de ciertas personas que la ley protege. O sea, nosotros entendemos de que para que Codelco pudiera haber emitido su consentimiento en este contrato, debió haber consultado con los pueblos originarios, que son sujetos protegidos por la ley, por lo tanto la figura de la formalidad habilitante aplica,
no cumplió esa formalidad habilitante, por lo tanto, no hay un consentimiento válido de parte de Codelco, por lo tanto, el contrato se cae. Nosotros estamos en tramitación, esta demanda ya está presentada, habíamos presentado una antes, no sé si lo supieron, en contra de la Comisión de Mercado Financiero, por razones distintas, evidentemente, nos hicimos parte de la demanda de Tianqi, en vista de que no existió consulta indígena de esa decisión de la Comisión de Mercado Financiero. Nosotros entendemos que la Comisión de Mercado Financiero, al aprobar que este acuerdo no pasara por la Junta de Accionistas de SQM, sino que por su directorio, es una decisión que afectaba a derechos indígenas por el mismo argumento de las 300 concesiones, porque es transar territorio indígena de la comunidad Payote, y por lo tanto, no era el único argumento. Nosotros entendemos también de que los directorios tienen el deber de lealtad, que en definitiva es que los directores tienen la facultad de juzgar todo lo que se somete en su consideración exclusivamente en términos económicos. Y nosotros entendemos que acá hay derechos fundamentales de comunidades indígenas que están absolutamente vigentes y que son absolutamente concernientes a esas decisiones, y evidentemente nos acomodaba mucho más la Junta de Accionistas, que puede hacer un análisis más amplio. Quiero señalar y quiero finalizar señalando de que la comunidad ya terminó la consulta indígena de Maricunga junto con el gobierno, llegamos a consensos y disensos que van a ser absolutamente públicos porque el acta se liberó hoy día. Yo creo que ya va a empezar ya a difundirse apropiadamente por parte del gobierno, pero evidentemente estamos expectantes porque sabemos que este proyecto sigue arriesgando la existencia, la forma de vida de la comunidad y el riesgo de desalojo, el riesgo de tener que retirarnos del territorio. Eso es lo que queremos conjurar. Y evidentemente todas estas demandas, todos estos esfuerzos jurídicos que hace una humilde comunidad indígena son seguros también un poquito de vida. Nosotros también entendemos el peligro que esto implica. Tanto la hermana Ercilia como yo ya hicimos las denuncias respectivas al Tratado de Escazú. Y nuestro discurso, la hermana Ercilia, que ya estaba amenazada de muerte, y el Observatorio Ciudadano presentó una denuncia internacional en favor de la hermana el año 2018 por amenazas de muerte en una empresa minera. Nosotros fuimos a la comisión, yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos, llenamos de oficio Copiapó y en ese momento, ese año, la victoria que tuvimos como asesores fue haberle salvado la vida a la hermana. Esa fue la victoria. Siempre hemos dicho, la hermana Ercilia y ningún miembro de la comunidad quiere pasar lo que pasó Macarena Valdés, Julia Chuñil y otros mártires del mundo indígena. Evidentemente no es cómodo para nosotros. Hemos recibido presiones para no dar tanta información a esta comisión. Nosotros no nos amedrentamos, lo decimos todo. Eh, pero claro, tenemos el justo temor, no solamente respecto a nuestra integridad física, sino también de la integridad y la forma de vida y la supervivencia de la comunidad Payote y otras comunidades colindantes. Eso, presidente, por su intermedio, muchas gracias y atento a las preguntas que quieran realizar. Ariel, muchas gracias. Muchas gracias por su posición. Voy a dar la palabra a la diputada Giovanna Humada. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición que se han realizado esta tarde. Sin embargo, me quiero detener con la exposición, ¿cierto?, de, de Ariel, porque la verdad es que todo lo que hemos escuchado en esta comisión, principalmente cuando se vino a defender este acuerdo entre SQM y Codelco, lo que más se habló eran de estas nuevas tecnologías, de todas las exigencias que se estaban pidiendo, de que no iba a haber más evaporación, que se iba a cambiar, ¿cierto?, el sistema, que no iba a ocurrir lo que ha ocurrido tanto tiempo en San Pedro de Atacama en el Salar. Y resulta que estamos pidiendo esa exigencia o la estamos elevando, y es por eso que no se pudo hacer tampoco la licitación para que otros pudieran ser parte, ya que las exigencias eran tantas que al parecer nadie más que SQM, según lo que se dijo en esta comisión, podría haber aceptado ese acuerdo tan exigente y poco económicamente, ¿cierto?, viable para una empresa. Y nos damos cuenta que que estamos haciendo exactamente todo lo contrario para una propuesta que se levanta en Paipote. Entonces, yo creo que esto habla de un doble discurso, habla de que aquí efectivamente hay información que no es transparente. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en las comunidades en San Pedro de Atacama con esta comisión,
Y también se habló de esta consulta indígena que muchas veces llega tarde, no llega con la información apropiada, no llega con los tiempos, se maneja, se manipula y además tampoco es directamente ingerente, por decirlo de alguna manera, porque a las comunidades se les hace perder todo el tiempo del mundo, pero después ni siquiera se considera la voz de las comunidades. Entonces, eso fue lo que se levantó en la comisión y además otras situaciones que espero que también se hagan llegar a esta comisión, presidente, algunas denuncias que hicieron algunos representantes de las comunidades, porque creo que cuando hay recursos económicos eh, y hay grandes empresas, se corren riesgos, como bien lo dijo aquí, así como Julia Chuñil, hay muchos otros que han desaparecido o que han sido amenazados, la propia hermana también, y seguramente otras personas que no lo dicen, pero sin embargo dejan de alzar la voz justamente por miedo. Y yo creo que ese es el rol de esta comisión también, eh, tomar acciones. Insisto, nosotros recibimos un par de denuncias que creo que son pertinentes entregar a quien corresponda para que se investigue qué es lo que está ocurriendo en el Salar de Atacama. Y esto también nos hace convencernos de que acá hay que conocer la verdad detrás de este parecer el mejor acuerdo del mundo. Sin embargo, es quien era la única empresa que lo podía mantener era SQM, de acuerdo a lo que se ha dicho en esta comisión. Así es que solo lo quería mencionar para que quede en acta y porque creo que acá toda la información que se ha entregado es sumamente contundente y habla del sentido de la creación de esta comisión, que no nos parece la falta de transparencia que ha ocurrido con este acuerdo SQM-Codelco. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Más. ¿Alguien más quiere intervenir o hacer consulta, Ariel? Bueno, Ariel, nosotros hemos conversado este tema. Ustedes acudieron a la Comisión de Minería. La verdad es que cuando uno lo escucha a ustedes, esta amenaza también a la señora Ercilia, lo que escuchamos la semana antepasada en San Pedro de Atacama, la verdad es que uno dice, vivimos en dos países diferentes, porque la ola de mentiras que han venido a plantear acá esta comisión ejecutivos de Codelco y de Corfo, la verdad es que nos deja un poco iritando de funcionamiento de las entidades públicas y de empresas públicas, porque aquí estamos hablando que son empresas de todos los chilenos y por ende debiésemos dar el ejemplo del respeto al país, a su gente, especialmente de las comunidades indígenas. Es fácil llenarse la boca, uno escucha siempre, nuestro principal trabajo es con las comunidades indígenas, la participación. Después nos dimos cuenta en el Salar de Atacama que la empresa que estaba haciendo esta consulta indígena ni siquiera la habían licitado, la habían bravo a dedo, y ahí los pusimos en toda esa materia. Cuando le preguntamos acá a don Eduardo Vitrán por el tema de la compra por 236 millones de dólares a la empresa australiana, y le pusimos que este tenía un conflicto todavía, que estaba en tribunal ambiental. Y nos dijo el señor Vitrán que esta era una apuesta. Entonces, y aquí también le hago la pregunta entre medio de ustedes, porque el señor Vitrán, cuando uno apuesta, es porque puede ganar o puede perder. Entonces, si pierde, y la encogida de hombro se escuchó hasta el Salar de Atacama, se sintió. Y es decir, si esto no llega a buen término, se van a perder 236 millones de dólares. Eso en términos simples. Porque también nos parece, yo tengo aquí lo que dictaminó el Consejo de Defensa del Estado el año 2022, quien se opuso a la constitución de servidumbre solicitada a favor de las concesiones mineras de Salar Blanco. Y esto fue una causa de la Corte Suprema de Copiapó. Luego, y cito, por el propio Consejo de Defensa del Estado, dice: las demás pertenencias mineras, sin importar el año en que se hayan sido constituidas, caen en la reserva en favor del Estado de Chile. En relación al litio, sustancia minera
que pasó a ser no denunciable. En esta última situación, la que acontece respecto a pertenencias mineras de la sociedad Salar Blanco S.A. Es decir, Codelco por ningún motivo debió haber hecho una transacción de esta envergadura instruida por el propio Consejo de Defensa del Estado. Entonces, me gustaría saber de sus palabras, ¿qué le parece esta situación? Primero, el tema que si se pueden perder los 236 millones de dólares que aquí pagamos ya nomás, porque yo vuelvo a insistir, los ejecutivos de Codelco, de la Corfo, nunca han puesto un peso para que funcione la empresa, a diferencia de la empresa privada, que los accionistas sí ponen lucas para que funcione su negocio, y funcionan bien. Y acá, que no pone ninguno, funciona mal. O sea, hay varias contradicciones en eso. Entonces yo quiero que ustedes, escuchar de ustedes que son los afectados, uno conoce el sector de Maricunga, y claro que nos da un poco impotencia cuando se trata de poner el pie encima. Adelante, Ariel. Ah, sí, gracias, presidente. Sí, al respecto, señalar que, claro, nosotros siempre esperamos que cualquier empresa que esté en territorio indígena actúe con transparencia y probidad. Yo creo que los negocios que son la materia en la que se aboca esta comisión, falta transparencia y ha faltado probidad. Ha sido una cosa bastante irregular. Y esa es una de las razones y motivos del enojo de la comunidad. Ahora, de alguna manera uno también entiende, las instituciones no son perfectas. Hay cierto nivel, de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo?, tolerable de errores que se pudieran cometer. Pero el tema es cuando esos errores ya son de relevancia, ya no se pueden obviar, no se pueden desconocer, no se pueden dejar pasar. Y nosotros creemos que estamos en esa situación, lamentablemente, con la extracción de litio en Maricunga. Particularmente teniendo en cuenta el cambio de opinión, como bien decía la diputada Giovanna Humada, ¿no?, del presidente, que dice primero, oye, esta política del litio, y nosotros lo vimos con esperanza, va a ser con tecnologías limpias de extracción directa, y después aparece el Banco Rothschild en la tercera, no podía ser otro banco, ¿eh? Dice, no, mire, va a ser por evaporación. Y después lo confirma la ministra de Minería en una reunión presencial que tuvimos con ella, y donde dice también, ¿no?, sabes que no se puede, lo siento. Entonces, evidentemente para nosotros fue un gran impacto, teniendo en cuenta que hay empresas en la región que están experimentando, están haciendo ensayos con tecnología de extracción directa, y no tenemos explicación del por qué Codelco no lo ha hecho. Y en lo particular, señalarles que en la consulta indígena hubo mucha falta de información, en la consulta indígena del Contrato Especial de Operación de Maricunga, mucha falta de información. Nosotros pensamos que ahí se podía corregir, lamentablemente no. Nos dijeron, mira, en la consulta de NAMI lo mismo, hay un 0,2% para la región de Atacama, 410 millones de pesos al año. Para la gobernación de Atacama, divídanlo por 9 comunas, y 12 meses al año son como 3,8 millones por comuna. No hay ni para la mitad un médico, ¿no?, un tercio ingeniero. Un desastre. Y Codelco no hace algo distinto, si bien las toneladas van a hacer que eso dé un poco más, pero con 1.000 millones, ya que de 1.000 millones, la cucha, la reunión de todos los proyectos en Atacama, no, la gobernación no va a poder hacer mucho. 1.000 millones de pesos al año es muy poco para lo que se espera del litio: infraestructura, vivienda, salud, educación, derecho al desarrollo finalmente. Y con la caída del precio que se espera, nosotros esperamos que no va a pasar de los 16.000, aunque desde Codelco nos dicen, no, si va a llegar más alto, a 20.000, a 30.000. Nosotros creemos que eso es imposible, eso no va a ocurrir. Y en ese sentido esperábamos más transparencia, esperábamos más probidad, y la verdad no la hubo. Tuvimos que soportar cosas intolerables durante la consulta. Quiero señalarlo aquí, inclusive un abogado del Ministerio de Minería que nos señaló expresamente que los derechos indígenas no eran derechos humanos. O sea, yo me imagino un abogado de este gobierno señalando en un foro público, en un seminario o en una reunión, de que los derechos de las mujeres o los derechos de la diversidad sexual no son derechos humanos. No se dan el lujo de decirlo con desparpajo, digamos, que los derechos indígenas no lo son. Un desastre, de verdad. Fue una cosa bien, bien, bien difícil de llevar, y probó la tolerancia en las comunidades. Las comunidades, yo quiero señalarlo, nuestra posición ha sido extremadamente seria, y nos da pena de que de los más razonables de todos los actores, los más razonables seamos nosotros. Ni las empresas privadas, ni las empresas públicas mostraron la madurez que mostraron las comunidades, tratando de hacer avanzar esto de la manera posible. Entendemos, Chile tiene derecho a desarrollarse.
evidentemente hay que aprovechar este boom, ¿no? El boom del litio, pero de manera razonable. Codelco no ha estado a la altura, el gobierno tampoco. Eso, presidente. Y la última pregunta. Nosotros cuando nos enteramos esta venta de Salar Blanco, no fue por Codelco, fue una vez más por la prensa. Uh-huh. ¿Cómo se enteraron ustedes de esta venta? Yo recuerdo, Darío, no sé si tú estuviste en esta jornada que se hizo el año 2023 en Copiapó, donde estaba Salar Blanco, estaba Máximo Pacheco, estábamos los parlamentarios, que nunca visualizamos este tema. Uh-huh. Pero ellos hicieron una exposición como de mucha defensa y era una compenetración bien, no sé cómo decirlo, bien extraña, pero en ese momento, claro, a nadie se nos pasaba por la cabeza, ni siquiera el acuerdo suscripción con Codelco y menos la compra por parte de Codelco a esta misma empresa australiana. ¿Cómo se enteraron y cuál fue el impacto en ese momento de ustedes? Nos enteramos también por la prensa y fue un motivo de enojo porque ya teníamos algunas reuniones con el gobierno, pensamos que esas reuniones iban a garantizar transparencia y nos enteramos también, igual que ustedes. No hubo trascendido, fue por la prensa, lamentablemente. No sé si hay más consultas. Sí, diputado Vidal. Gracias, presidente. Bueno, saludar nuevamente acá al invitado. Me gustaría saber cuáles fueron los resultados de la etapa de diálogo. Yo entiendo que fue una situación, ¿cierto?, comunitaria difícil, pero entiendo que hubo algunos acuerdos respecto a esto. Si nos puede detallar cómo fue ese tema. Intermedio presidente. Sí, adelante. La verdad es que, claro, hubo ascensos y disensos. Fue una consulta bastante presionada. Nosotros escribimos una carta a la ministra de Minería haciendo una evaluación final. Yo creo que ya es hora de transparentar esas cartas de esta comisión. Yo le voy a pedir autorización a la hermana Ercilia para hacerle llegar las 4 o 5 cartas que presentamos al Ministerio de Minería en torno a... Ya terminó el proceso, así que entiendo que podemos hacerlo. ¿A qué me refiero con presión? Al hecho de que era difícil no llegar a acuerdo en puntos que eran tan importantes para el país, como por ejemplo los porcentajes para la región de Atacama, como por ejemplo los porcentajes para investigación y desarrollo. Yo les quiero señalar que en la consulta de NAMI, esos porcentajes de investigación y desarrollo, hasta la última sesión y hasta finalizar el proceso, nunca lo supimos. Todavía no sabemos qué porcentaje le pusieron XX como todo a la porcentaje de investigación y desarrollo. Y en la consulta de Maricunga le pusieron 0,8 al final. Y cuando nosotros decíamos que el 0,2 lo sabíamos para las comunidades como para la gobernación de Atacama, bueno, pero dennos un fundamento, ¿por qué no se puede más? ¿Por qué un gerente de NAMI puede ganar 15 millones de pesos para él y su familia y un gerente de Codelco puede ganar 50 millones de pesos para él y su familia y las comunidades solamente pueden recibir 7 al mes que tienen 60 familias? ¿Por qué no se puede más? Esto es litio. No, es la decisión que se tomó. En un principio nos dijeron la decisión que tomó Marcel en la consulta de NAMI. Y después en la consulta de Maricunga nos dijeron, no, esto es la Comisión de Litio y Salares. Pásenlo una minuta, dennos el fundamento técnico de por qué estos porcentajes. Nunca los dieron. Y en la consulta de NAMI, XX en investigación y desarrollo. Nosotros les vamos a enviar las actas también, voy a pedir la autorización a la hermana para ello. Nosotros siempre sospechamos que la plata de investigación y desarrollo, todos sabemos lo que pasa cuando termina un gobierno y llega otro. Todas estas platas de investigación y desarrollo se convierten en bolsas de cesantía para los funcionarios que se quedan sin pega. Y no queremos que ello ocurra porque ya hubo un recurso de protección entre las universidades del CRUCH y las universidades privadas que se ganaron la plata del Instituto del Litio. ¿Se acuerdan? Las platas que dejó Albert Marley y Soquimich por el acuerdo que se hizo con Corfo. Hubo un litigio, hubo un recurso de protección, ganaron las universidades del CRUCH. No queremos que exista una pelea de esa naturaleza ahora con Maricunga y con nuestro territorio. Yo creo que la falta de transparencia fue supina, la verdad, muy presionada la consulta. Vamos a hacerle llegar las cartas para que ustedes las tengan en su poder. Sabemos sí que la única forma de derribar un decreto supremo es a través del Tribunal Constitucional. Entonces, si la comunidad quisiera defender sus derechos en este respecto, tendríamos que conseguirnos un cuarto de la Cámara de Diputados o un cuarto del Senado. Ustedes tienen la legitimidad activa para demandar, no nosotros. Ahí vamos a pedir las firmas cuando sea preciso. Ok, sería bueno que de aquí a la próxima semana, antes de terminar la comisión investigadora, lo hicieran llegar a través del correo de la Cámara, el mismo correo que le enviaron a ustedes, poder hacerle llegar ahí. Con la autorización de la comunidad, por supuesto, lo haré, Sí, presidente. ojalá que así lo sea. Por favor.
Si no hay más palabras que de los parlamentarios y parlamentarias, damos cerrada esta sesión. Así que por haberse cumplido el objetivo de esta sesión se le da.